Buenos días, jóvenes. Buenos días, Inge. ¿Cómo está, Fabián? ¿Cómo le va? Buen día, Inge. Buen día, Jorge. Buen día. Bueno, jóvenes, el día de hoy vamos a ver un ejemplito que me había comprometido. Les había mostrado el uso de un programita para que puedan determinar mediante el método AASHTO los espesores de los pavimentos flexibles en función de los datos que se puedan ir obteniendo en un diseño finalmente en un diseño de carreteras. Entonces, vamos a revisar un ejemplo, cómo es el procedimiento para poder resolver los diferentes espesores por los diferentes métodos. Yo no sé si esto lo tienen dentro del Moodle, si no se los voy a pasar igual el ejemplo para que lo puedan revisar y lo podamos ir viendo y ustedes pueden resolver adecuadamente su ejercicio que les había dado de tarea para que puedan practicar cómo se resuelve el ejercicio. Bueno, en primer lugar, mil disculpas por la tardanza. Como ustedes ya deben saber, estoy ya en campaña. Vamos a presentarnos a la decanatura para estas nuevas elecciones y las reuniones en algunos casos son un poco interminables. Ya les voy a hablar posteriormente de algunas actividades que estamos haciendo y algunas invitaciones que les vamos a hacer para esta campaña de decanaturas que estamos encarando. ¿Dudas, consultas, preguntas antes de revisar el ejemplo, jóvenes? ¿Comentarios? Ingeniero, el plazo para la tarea lo va a ampliar. Sí, lo voy a ampliar. Muchísimas hasta gracias. la siguiente semana. Bueno, jóvenes, el ejemplo que vamos a ver ahora es un ejemplo que tiene normalmente los datos que se toman en un diseño de carreteras. ¿Cuáles son esos datos que se toman en un diseño convencional de carreteras? Pues se toma la información de tráfico y se toma la información de las características de las diferentes capas de rodadura que se van a utilizar. ¿Qué son esas características? La más resaltante y la más sobresaliente son las características de resistencia o la que se mide a través del CBR en las características de la subrasante y CBR para las características de la subbase y la base. En este caso, el dato que se da es el módulo resiliente. Este módulo resiliente se puede obtener a través del ensayo triaxial o si no a través de mediciones en campo con condiciones de humedad. Pero muchos autores este módulo resiliente lo relacionan con el CBR. En este caso en particular, el CBR, el módulo resiliente de la subrasante, corresponde a 10% porque uno de los autores, como es el de Velázquez, que relaciona que es el CBR es igual a 1500, o sea, mejor dicho, el módulo resiliente es igual a 1500 por el CBR. Si dividimos 1500 entre esto, tenemos un CBR de 10, que lo vamos a ver al resolver el ejercicio. Entonces, ¿qué datos se consideran, como les había mencionado, qué datos se consideran para un diseño convencional de carreteras? El primer dato que se considera es el tipo de vehículo que va a circular por esta carretera. Ese tipo de vehículo es normalmente el AASHTO asume o toma en cuenta un vehículo de 18,000 libras eje, o lo que equivale a 80 kilonewtons eje. Entonces, el BW18 es un vehículo tipo considerado para todos los diseños.
Pero normalmente el diseño que se hace para un vehículo tipo no necesariamente van a ser los vehículos que van a pasar. O sea, pasarán vehículos medianos, livianos y pesados. Entonces significa que van a pasar diferentes tipos de vehículo y cómo se transforma esos diferentes tipos de vehículo al eje equivalente se transforma a través de un factor de carga. Normalmente este factor de carga tiene que ver con las características de presión de inflado, tiene que ver con las características del diámetro de la rueda, pero se puede resumir que ese factor de carga para diferentes tipos de vehículo podrían o promediarse o tomarse como un factor de carga para esos vehículos, en este caso, vehículos medianos. Y otro factor de carga para vehículos pesados. Significa que tienen que pasar más vehículos medianos para que equivalgan a un vehículo del vehículo tipo o a un vehículo o varios vehículos medianos equivaldrán a un vehículo tipo de 18,000 libras eje. Y cuando pase un vehículo pesado, significará que representará, por este factor de carga 2, representará como si hubieran pasado 2 vehículos de vehículos tipo. Entonces, esa es la proporción entre factor de carga que relaciona al vehículo tipo con el que se está trabajando. Otro elemento importante dentro del trabajo o el diseño es definir el periodo de análisis o el periodo de vida útil o el tiempo que va a durar la carretera hasta un nuevo mantenimiento o recapamiento o cualquier corrección que se haga a ese camino. En este caso, el tiempo de vida útil o el periodo de análisis es 10 años. Eso significa que el número de ejes equivalentes o la cantidad de vehículos que van a pasar para ese diseño de carretera se asume a esos 10 años o ese tiempo de diseño que se va a trabajar. Un elemento que se considera también dentro de las fórmulas para determinar el número de ejes equivalentes es el índice de crecimiento. En este caso, el índice de crecimiento vehicular normalmente, en este caso es 3, pero normalmente se trabaja con datos del INE, que es el Instituto Nacional de Estadística. Ese instituto brinda datos de años anteriores y con el parque automotor anterior, el parque automotor actual, se puede sacar un índice de crecimiento para el futuro. En este caso es 3%, pero este es un dato que normalmente se saca del INE o de la institución de tráfico. Inclusive la alcaldía tenía estos valores para poder obtener en función al número de parque automotor de años anteriores. Otro elemento es el módulo resiliente efectivo. Este es el módulo resiliente efectivo de la subrasante. ¿Qué significa? Significa que esto tendrá que ser equivalente, si yo voy a diseñar con CBR, tendrá que ser equivalente a un CBR. Ya les había mencionado que algunos autores relacionan lo que es el CBR con el módulo resiliente respectivamente. Estos otros elementos son los CBRs de banco. ¿Qué es el CBR de banco? El CBR de banco es el CBR que se utiliza del banco de materiales, donde yo estoy sacando el material. Eso implica que yo voy a tener una separadora, una tamizadora o una chancadora, si es el caso, donde yo voy acumulando material seleccionado que tiene las mismas características, hago el CBR al material de acuerdo a la granometría que se ha determinado a través de las especificaciones técnicas, y yo voy obteniendo CBR. Normalmente se utiliza un CBR de 30 en una subbase y un CBR mayor a 80 en la base. Pero en algunos casos no se obtienen estos valores y se podrían trabajar desde 25 hasta 50 para la subbase y desde 80 hasta 100 para la base. Entonces, estos valores de la subbase, CBRs de la subbase, normalmente
son de material de canto rodado, significa que no ha ido por un proceso de chancado, lo cual lo convierte al material de la subbase en un material un poco más económico. Entonces, se coloca este material porque resulta ligeramente más económico que de la subbase, de la base. En cambio, el material de la base, normalmente para que se obtengan valores de CBR superiores al 80%, este material debe ser chancado. Eso significa que el proceso de chancado le va a dar un precio adicional al metro cúbico de material que tiene características más depuradas o más industrializadas. Entonces, esta información, la primera información se la obtiene por vehículo tipo. Si yo tengo una carretera que van a pasar vehículos pesados, yo tendré que analizarlos, medirlos y considerarlos. Importante el periodo de análisis, eso depende normalmente del tiempo de vida del pavimento flexible, el índice de crecimiento que depende del crecimiento parque automotor, en este caso Instituto Nacional de Estadística, módulo resiliente, que es las características que tiene el terreno de fundación o subrasante, y que normalmente se lo mide en CBR. Significa que yo hago un ensayo de laboratorio de CBR para poder encontrar esta característica. Y esto está expresado en módulos de libra pulgada cuadrada, que es la nomenclatura o las unidades que tiene el módulo resiliente efectivo. Y el CBR, que como les había mencionado, es de un banco de materiales, que normalmente pudiera ser canto rodado, y un CBR de banco para la base, que normalmente es un material chancado. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que se sigue para poder encontrar los ejes equivalentes? Pues se va definiendo el peso que tiene cada uno de los vehículos y multiplicarlos por su factor de carga. Este coeficiente de carga o coeficiente de diseño es el factor que se multiplica por el número de ejes o el número de vehículos día. Entonces, si yo tengo 2,000 vehículos día, multiplicado por 0.35 será 700 vehículos día que se tiene de ejes equivalentes. Yo tengo 4,000 vehículos día, este TPD es tráfico promedio día, 4,000 vehículos día multiplicado por 2 son 8,000 vehículos día. Sumado los dos da un total de número de ejes equivalentes de 8,700. Entonces, pasan 8,700 ejes equivalentes en un día. Pero nuestro análisis no es solamente para un día, sino es para 10 años. Para encontrar esos valores de ejes equivalentes en 10 años, yo tengo que encontrar un coeficiente que dependa del número de años y del índice de crecimiento o la tasa de crecimiento que se tenga del parque automotor. En este caso, este coeficiente de incremento se utiliza esta forma, donde utiliza 365 porque son días, R, que es la tasa de crecimiento, N, que es el número de años, y R, bueno, que es la tasa de crecimiento. Entonces, utilizando esta fórmula, este coeficiente que se utiliza, se va a encontrar que es 4,184 su crecimiento para estas condiciones. Y si yo hago la multiplicación o la sumatoria de los valores, voy a encontrar que el tráfico automotor en 10 años es 36,403,548. Eso es lo que es el número de ejes equivalentes a un periodo de diseño de 10 años. Significa que 8,700 es el número de ejes equivalentes en un día y el valor de 36,403,000 y tantos es el valor de ejes equivalentes en 10 años, que es el valor que utiliza la metodología ASTO para poder hacer su diseño.
Entonces, una vez que tengo yo eso, toda esa información, número de ejes equivalentes, tengo las características del módulo de relación de la subrasante, tengo el CBR del banco, tengo el CBR de la capa base, yo puedo proceder a hacer el diseño mediante el programa que ustedes, que les había pasado para que lo vayan revisando. Este programa se puede utilizar para ir determinando los diferentes valores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a encontrar? Fíjense que en la pregunta dice determinar la altura del pavimento flexible de una calle de ciudad de los siguientes datos. Ya sabemos que uno de los datos es una calle ciudad o zona urbana. Entonces, para definir, digamos, los diferentes coeficientes, yo tengo que tener las características de dónde yo estoy usando o dónde voy a usar, digamos así, los diferentes valores. En este caso, fíjense, hay para interestatales, arterias locales. Si es una calle urbana, es una calle local que va a estar entre 50 y 80. Eso significa que yo podría elegir el promedio de los dos. Entonces, en este caso, podré elegir 65. Y lo propio, hay dos elementos. Uno dice considerando la varianza del tránsito futuro y sin considerar la varianza del tránsito futuro. Normalmente hay que considerar la varianza de tránsito futuro porque en nuestro medio el tiempo de medición de los valores es muy irregular, no es periodos extendidos, entonces por lo tanto considerar eso es lo más adecuado. Entonces, yo voy a elegir 65% por ser local y en lo que se refiere a confiabilidad y desviación estándar, 0.49. Entonces, copio la estructura y la desviación estándar es 65. Uy, no hay 65. La variación no va a ser mucho, me voy al más cercano, en este caso podría elegir el 70%, ¿no? Uno de los dos. Y si no, tengo que anotar en valor, pero lo vamos a dejar en 70%. Tengo que estar entre el rango de 50 y 80. Podría elegir cualquiera de los tres. Elegir 70 no hace mucha diferencia. De todos modos, vamos a verificar con 60%. Otro elemento que necesitamos encontrar es la serviciabilidad inicial y serviciabilidad final. En este caso no tengo datos de serviciabilidad final, me voy a la ayuda y pongo que para pavimento flexible la serviciabilidad final para carreteras principales, secundarias, podrían ser 2.5 o 2. En este caso es carretera secundaria porque es una calle de ciudad, no es una carretera principal. Podemos indicar que el pavimento flexible como serviciabilidad final es 2. Entonces copiamos a la escritura, tenemos serviciabilidad final 2. Y el tránsito que nosotros hemos determinado, que nosotros hemos encontrado, que era 36.403.458, es el que colocamos en el BW18. Anotamos entonces 36.403.548. Los puntos, o ponemos 49 para no colocar ningún punto. 49. Entonces yo tengo ya la información del tránsito de diseño de la carretera de ejemplo. Para ir diseñando, yo tengo que meter la información de la subrasante o el terreno de fundación, tengo que meter la información de la capa base y de la capa subbase e inclusive de la capa de rodadura. Para ir metiendo esa información, yo voy a seleccionar en este caso el módulo resiliente o las características de la subbase y me voy a la correlación de CBR. Yo digo que CBR es 10, pongo calcular, fíjense que
con 10, de acuerdo a la ecuación que les mencionaba, el módulo resiliente que nosotros tenemos era 15.000, con 10 me sale exactamente a 15.000. Eso significa que el CBR de la subrasante de este lugar equivale a, o sea que el CBR es 10, que equivale a 15.000 en el módulo resiliente. Entonces copio los 15.000 de datos y voy buscando la otra información. En este caso, tengo la información de la subbase. ¿Qué significa tener la información de la subbase? En la parte 3 está la capa de la subbase. Entonces, yo necesito el módulo de elasticidad para la capa subbase. Para la capa subbase, fíjense que tienen una ayuda. Dice que para CBRs de 30% equivale a 15 KSI, que son kilo pulgadas por metro cuadrado, ¿no? KSI sobre pulgadas. Estos, y para 25 equivale a 14. En nuestro caso es 25 el CBR de banco. Calculamos el coeficiente. Lo que está calculando ahorita es un coeficiente para determinar los diferentes espesores que va a tener la base, subbase y demás. Entonces, con este CBR de 25, que equivale a 14 KSI, nosotros vamos a determinar que el coeficiente es 0,1. Otro valor que hay que determinar, o sea, el valor que hay que darle es las características de la capa base, que en este caso es en la capa 2, las características de la capa base. Las características de la capa base, fíjense, indican CBRs que están de 80 a 100. 80 es 28 y 100 es 30 KSI, que son unidades para el módulo resiliente o el módulo de elasticidad de las capas respectivamente. Entonces, yo lo que tengo que hacer aquí, porque tengo yo un CBR de 85, es interpolar. Si 80 es a 28, 100, si 100 es a 30, ¿cuánto será 85? Si lo hacemos así mentalmente, sabemos que 90 equivaldría a 29 y 85 equivaldría a 28.5 si es una correlación lineal. Entonces, el módulo que sería para este caso sería 28.5 para calcular el coeficiente. En este caso, el coeficiente que se calcula para la capa de base granular, que es la capa base, es 0,133, que equivale a un CBR del 85%. ¿No? Y para la última capa, que es la capa concreto de asfalto o la capa de rodadura, ya nos da un módulo por defecto a 68 grados Fahrenheit. Eso no cambiamos nada, normalmente son las características mínimas que tiene que tener una capa de rodadura. Aceptamos y determinamos el coeficiente para esa capa. Una vez que tenemos toda esa información del módulo de elasticidad y el módulo resiliente, vamos a dar el coeficiente de drenaje. El coeficiente de drenaje asume 1 para la primera capa, normalmente es 1 por las características, y fíjense, si es bueno, también asume 1 para las peores condiciones, que sería a más del 25%. Entonces vamos con 1 y también para esto, a peores condiciones, es el 1 como coeficiente de drenaje. Esta es toda la información que necesita el método ASTO. Fíjense que el método ASTO necesita el número de equivalentes que sale del tráfico promedio diario y el número de vehículos día y el periodo de diseño. Necesita información de la confiabilidad de desviación estándar, que normalmente sale de las características del camino o de las diferentes características que tenga la carretera o el camino
considerando varianza futura o sin considerar la varianza futura. Entonces, estos elementos que se consideran aquí es confiabilidad de desviación en función de las características del camino, serviciabilidad inicial y final está en función del PSI inicial y PSI final. ¿Qué es el PSI? Es una medición que se hace a la carretera para ver las características que tiene la carretera. PSI 5 es un PSI o sea, es una carretera en excelente estado, no tiene huellamientos, no tiene grietas, no tiene nada. PSI 2 es una carretera ya en mal estado, pero que todavía funciona como carretera. PSI 0 es una carretera totalmente destrozada. Eso significa que la serviciabilidad inicial y final resulta de una evaluación del pavimento. Una de las evaluaciones es el PSI. Hay otras evaluaciones, hay evaluaciones del IRI, hay evaluaciones del PCI, o sea, además del PSI, hay el PCI. Entonces, son diferentes evaluaciones que se toman para el pavimento. En este caso, la ASTO toma como una valoración el PCI, que es una evaluación inicial. Si yo tengo toda esta información, yo procedo a calcular. Le pongo diseñar y me sale error, bueno, por mi configuración de mi máquina recién. Ya les había dicho que esta configuración normalmente es por las comas. Hay que ver la configuración regional. Hay que colocar puntos cuando sale esos errores y cuando es con punto, eso depende de la configuración regional. Se pone diseñar y salen estos valores. ¿Qué significa? Que el espesor de la capa de rodadura, en este caso, el espesor que ha determinado el programa es de 7.3, la capa de rodadura. El espesor de la capa base es 5,94 y el espesor de la capa subbase es 1,08 negativo. Supuestamente no necesita capa subbase. Entonces el programa hace redondeos en función de las características mínimas de tal manera que 7.3 asume 7.5 y 5.94 asume 6. Nosotros no vamos a utilizar el redondeo porque ellos lo redondean a unidades inglesas. Nosotros sacamos primero en centímetros y a partir del redondeo, si es necesario el redondeo, se hace en centímetros. Entonces, yo ya tengo esta información y yo ya tengo el diseño mediante la metodología ASTO. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Dudas, consultas, preguntas? Bueno, Inge, Dígame. no, que no hay consultas, si querías. Ya, gracias. Bueno, otro de los métodos que normalmente se hacen son los métodos en CBR. Son los métodos severos, que son los métodos comunes, ¿no? Son los métodos que se resuelven a través de normalmente tablas. Faltaba lo último, ¿no? Entonces, con los valores asumidos o con los valores determinados que son en pulgadas, en este caso se va a transformar a centímetros. Esos valores de centímetros se redondean. Normalmente el redondeo en centímetros es cada 5 centímetros. Entonces, si es 34.44, se redondea a 35. El 19.5 se redondea a 20, si fuera el caso. Pero como por metodología constructiva en nuestro medio y por lo caro que saldría a ser un concreto asfáltico, en nuestro medio no hacen capas de rodadures mayores a 5 centímetros, excepto cuando hacen los recapamientos.
el camino o la carretera a Patcaya se ha recapado con otro espesor de 5 centímetros. Si uno va a medir la capa de rodadura, el espesor total es de 10 centímetros. Eso es lo máximo que se ha colocado en nuestro medio. En nuestro medio se han colocado espesores de 1 centímetro hasta 10 centímetros. La primera capa normalmente es de 5 centímetros. Es por eso que, asumido en este ejemplo, se coloca 5 centímetros como capa de rodadura, a pesar que ha salido 20 centímetros. Ahora, ¿qué se hace? Del espesor total se tiene que respetar el espesor total. Eso significa que el resto de valores tiene que dar 35 centímetros. Eso significa que la capa base deberá ser al menos de 30 centímetros. Valores que sería capa rodadura 5, base 30 centímetros, que sería el diseño para este caso. Y la capa subbase no es necesaria porque el CBR de la subrasante es bueno. Eso es lo que implicaría que no es necesario utilizar una subbase para trabajar. Entonces, estos son los valores ya asumidos, ¿no? Bueno, para pavimento flexible. Para pavimento flexible, voy a abrir una tabla. Voy a abrir una tabla donde vamos a ver la tabla donde se encuentran las características para poder diseñar. ¿Qué se tiene que hacer para entrar a esta tabla? Se tiene que tener el CBR de la subrasante, o en este caso, el CBR del terreno de fundación. Entonces, nosotros vamos a entrar con el terreno de fundación y vamos a encontrar la altura o el espesor que se tiene. A ver, esta tabla vamos a compartir, por favor. Para hacer por la metodología CBR, les indicaba que necesitamos tener una tabla, la tabla que relaciona el CBR directamente con el espesor. Entonces, para encontrar la relación del CBR con el espesor, yo voy a ir yendo de la parte más baja a la parte superior, es decir, voy a ir yendo desde la subrasante, luego la base, luego, mejor dicho, primero la subrasante, luego la subbase, luego la base y posteriormente recién la capa de rodadura. En nuestro caso, teníamos nosotros un CBR, teníamos un módulo resiliente de dato que era igual a 15.000. Habíamos visto en el programita de Velázquez que el módulo resiliente de 15.000 equivale a un CBR del 10%. Entonces, para trabajar con los mismos elementos, vamos a entrar con el valor de 10% y vamos a determinar el espesor de las capas de rodadura. En este caso, si yo entro con 10%, voy a encontrar el espesor total. Eso significa que el espesor total para un CBR de 10%, si mi libras por eje sería 4.000, sería de 19 centímetros más o menos, pero no es el caso. Mi diseño dice utilizar el vehículo tipo de 18.000 libras. En esta tabla no hay tampoco de 18.000 libras, para lo cual tengo yo que extrapolar. Puedo hacer de dos maneras. Encuentro el espesor
para 12.000, encuentro el espesor para 18.000 y digo, este espesor es para 12, este espesor es para 16, ¿cuánto será para 18? Entonces hago una interpolación para determinar el espesor de la capa rodadura. Por ahora solo vamos a aproximar, o si no hay que ser analíticamente y con interpolación. Más o menos la línea de 18.000 va a estar ligeramente por encima de la de 16.000. Eso significa que mi espesor va a corresponder a 37 centímetros más o menos. Entonces, yo ya tendría mi espesor de 37 centímetros, que sería el espesor total de la, del espesor total de del pavimento flexible. Fíjense, eso es lo que está anotado, aquí en el ejemplo. Dice espesor total 37 centímetros. Resulta de entrar a la tabla con 10% de CBR y encontrar a 18.000 libras por eje, porque ese era el dato de encontrar a ese vehículo tipo. 18.000 libras por eje. Entonces, yo tengo que el espesor total es 37. Yo voy a encontrar ahora el espesor desde la capa base hasta la superficie de rodadura. Es decir, que yo metiendo el dato de la subbase voy a encontrar la altura de la base y voy a encontrar la altura de la capa de rodadura. El primer valor que he encontrado ha sido la altura total. El primer valor de 37 significa que es la altura de la capa subbase, la altura de la capa base y la altura de la capa de rodadura. Ahora, si yo introduzco el valor de la capa subbase, en este caso el CBR de la capa subbase es de 25, yo tendré que entrar a esa tabla con CBR de 25 y encontrar el espesor que tiene la capa base y la capa de rodadura. Entonces hago el mismo procedimiento y tengo que para un CBR de 25, que es aproximadamente aquí, hay que considerar que está en escala logarítmica, es por eso preferible encontrar analíticamente. Sí, más o menos es 25 por este lado. Por ahí debe ser 25. La curva queda un poco por encima y mi espesor pudiera ser aproximadamente 23 centímetros. 23 centímetros equivale a la capa de rodadura y a la capa base. Entonces, 23 centímetros equivale a la capa de rodadura y equivale a la capa base. Entonces, esa información de 23 centímetros, bueno, en este caso he asumido 22 centímetros. Ese valor de 22 centímetros equivale a la capa de rodadura y a la capa base. Eso significa que yo encuentro posteriormente con la capa base, con el valor de la capa base, que es 85%, encuentro el valor de la rodadura, que si ustedes revisan en esa tabla, les va a salir 12 centímetros, hago la diferencia de los 22, voy a tener la capa base, y hago la diferencia de los 37, voy a tener la capa subbase. Entonces, cada una de estas capas resulta de ir restando las capas superiores para ir encontrando cada una de ellas. Si ustedes se encuentran adecuadamente en la gráfica, van a tener que el espesor total es 37, que es el primer valor que sale, 12, que es el espesor de la capa rodadura, 10 la capa base y 15 de la subbase. Aquí también se puede colocar asumidos. Ya le había dicho que uno de los valores que se asume es la capa de rodadura, porque constructivamente sería inviable hacer rodaduras de 12 centímetros, normalmente son de 5, y si es tratamiento superficial o tratamiento doble, pueden ser 1.5 o 3 centímetros, que son espesores bajos, porque el costo del pavimento
flexible es bastante elevado. Ese es el procedimiento para hacer el diseño con el pavimento flexible. Inge, hay una consulta. Sí. Disculpe, lo que sobra de la capa de soldadura va a sumar a la capa base. O sea, haremos el último procedimiento. A ver, para sacar la capa de soldadura, yo necesito meter la información de la capa base. Entonces, ¿qué es lo que hago? Para sacar la capa de soldadura, yo tengo que entrar con el CBR de 85%. Eso significa que va a haber un valor que tengo que extrapolar también. Yo voy a asumir que es aquí y tengo que asumir un poquito más alto de la gráfica o casi a la misma altura. Eso encuentro, si yo extrapolo en valores conocidos, encuentro que mi valor, entrando con 85% de CBR, encuentro que lo que está por encima de la capa base es 12 centímetros. Fíjense que 12 centímetros es lo que ha anotado como último valor del valor de la capa base. A ver, ahora recordemos los valores que hemos ido sacando. Este valor de 37 centímetros es sacado cuando he metido el CBR de 10%. Entro yo con 10%, entro los ejes equivalentes con 18,000 libras por eje y encuentro 37 centímetros, es el valor total. ¿Qué es el valor total? Es el valor de la suma de la capa base, capa subbase y capa soldadura. Ahora me voy al último valor. Al último valor es la capa de soldadura. La última capa de soldadura se la obtiene introduciendo el CBR de la capa base. Quiere decir que cuando yo meto el CBR de la capa base, encuentro qué hay por encima de la capa base. En este caso, el valor que me he introducido de 85% de CBR, yo encuentro que la altura a las 18,000 libras es 12 centímetros. Entonces, esos 12 centímetros salen de determinar la altura metiendo el valor de la capa base como valor. Después yo necesito saber cuánto equivale la capa subbase y la capa base. Para saber cuánto vale la capa base y la capa subbase, yo introduzco el valor de CBR de la subbase. ¿Cuánto era el valor de CBR de la subbase? Era 25%. Ese 25%, si yo encuentro la altura para un CBR de 25%, sale 12 centímetros. O sea, perdón, sale 22 centímetros. Esos 22 centímetros que se encuentra introduciendo el CBR de 25%, equivalen a la sumatoria de la capa de rodadura y la capa base. Pero como yo ya tengo la capa de rodadura que es 12 centímetros, de los 22 les resto los 12 y voy a tener que la capa base es 10. Y la capa subbase, como ya tengo la altura de rodadura, tengo la capa base, va a ser igual 37 menos 12 menos 10, va a ser igual a 15. Entonces yo ya tengo el total y tengo las diferentes capas. Cada una de las capas se los obtiene metiendo el CBR de la capa inferior para encontrar el total de la subbase, para encontrar de la base y de la rodadura el CBR de la subbase y para encontrar la rodadura el CBR de la base. Ese es el procedimiento por capas y va determinando lo que queda por encima de esa capa. ¿Está claro? Sí, yo le preguntaba de los valores asumidos, digamos, ahí la capa de rodadura queda 12 y para asumirse sería 5. Sí. Y luego los 7 de diferencia irían a sumar a la capa base, asumido a la capa inmediatamente superior, en este caso la capa base. Ya no sería 10 centímetros, tendría que sumar necesariamente a 10, que sería 17. Bueno.
¿Hay alguna otra duda, consulta, pregunta? Recording stopped. Bueno, jóvenes, si no hay dudas, consultas ni preguntas, por favor manden un mensajito, primero su apellido y luego su nombre para el control de la asistencia y pueden desconectarse. Ya con esto estaríamos acabando el capítulo 4. Este siguiente martes tienen examen del capítulo 1 al 4, la primera evaluación continua, es decir, que la siguiente semana ya tienen examen. Si no tienen dudas, consultas ni preguntas y han mandado su apellido y luego su nombre por el chat, pueden desconectarse, jóvenes. Ingeniero, buenas tardes. Es una pequeña consultita. Dígame. En el caso de que usted ha explicado lo índice de grupo, las tablas con respecto a eso, ¿de dónde tenemos que obtenerlas o de qué bibliografía, disculpe? Las tablas les he pasado ahí en las presentaciones. Revise las presentaciones. No, índice de grupo dice solamente el porcentaje, pero dice la suma del porcentaje de tal, pero no dice de dónde sale el porcentaje. Digamos, usted nos da un CBR, digamos, de un 20%, no sabría decirle, no, yo no sabría dónde colocar el 20% para sacarle el índice. Sí, ya. no es. Sí, no, el índice de grupo, fíjense que tiene una definición teórica del suelo con el que se está trabajando. Ahí dice suelo bueno, excelente, malo, pésimo. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer para trabajar con el índice de grupo es analizar el CBR si corresponde al CBR de la subrasante, en este caso. Ya habíamos visto que el CBR de la subrasante equivalía a 10%. Eso es un CBR bueno, o sea, de regular a bueno. Pero si el CBR que ustedes sacaran de 3% sería un CBR malo. Menor a 3% sería CBR pésimo. ¿A qué me voy? Que ustedes tienen que interpretar la calidad del CBR en función al valor que se tiene y decir si es un suelo bueno, pésimo, malo. En función de definir pésimo, bueno o malo, ya pueden entrar a la tabla del índice de grupo y en función del tráfico promedio día y encontrar el espesor. Entonces, ahí es un poco de análisis del tipo de suelo que es. Si yo les doy un CBR de menor a 3%, saben que es un suelo pésimo. Si les doy un valor de 10, está entre regular a bueno. Entonces, tienen que analizar qué tipo de suelo es en función a la característica del CBR o el módulo resiliente en su caso. Gracias, ingeniero. Bueno, Nita. Inge, disculpa, ¿de qué tema dijo que va a ser el examen? ¿Perdón? ¿De qué temas ha dicho que va a ser el examen, perdón? Del 1 al 4, Fabián. Bueno, Inge, muchas gracias. Inge, disculpe. Dígame, Juan. Usted algunas clases las graba, ¿será que no las pone a uno para que la podamos ver? Ya voy a ver de ordenar, tengo clases clavadas del año pasado, de este año, a veces no se graba bien, se me sale. Voy a tratar de colocar todas las clases que tenga, algunos enlacitos ahí para OneDrive. Se los voy a ver en esta semana, Juan. Sí, así para poder guiarnos más. A veces se nos va algún detalle y desean volver a ver. Ya, pero de Así. todos modos les recomiendo que pueden grabar, ¿no? Los Windows, ahí ponen Windows G y están grabando toda la clase. O sea, traten de grabar sus clases. A veces se me paran o no graba. Tengo una grabación anterior que no recupero, pero todas las que tenga las voy a pasar, Juan. Gracias, Inge. Bueno, jóvenes, nos vemos la siguiente clase el día jueves. Hasta la siguiente clase, jóvenes. Hasta luego, Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Alejandro. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Javier.
Hasta luego, jóvenes.